Veracruz vive ahora la añoranza de 500 años de historia, pero bien cimentado en el presente y con grandes promesas a futuro. El tiempo pasa, pero hay un reducto cultural que se conserva como en aquel ruego que López Velarde hace a la suave patria. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. En la vorágine del cambio, los veracruzanos queremos que perviva el canto y la inspiración que hizo decir a don Paco Aguirre Beltrán. Toca requinto tu canción costeña y que salte la bamba en tus bordones mientras los breves pies de una trigueña bordan los arabescos de tus sones. Somos negritos que en lo cálido del trópico nos ha formado. El término jarocho circuló de manera popular y proviene del español mezclado con el árabe que se habló en Andalucía en el siglo XVI. Había una palabra en hispanoárabe, harush, que significaba un puerco de monte, un pequeño jabalí. Y después pasó al español andaluz como jarocho, significando pues, una persona rústica, etcétera, como un término despectivo. Se usó en el siglo XVIII popularmente en Veracruz, aunque muy poco documentalmente, y los jarochos pues eran básicamente la mezcla de los negros con los indios. Pero también debo decir una cosa, es que el término jarocho no solamente se usó en Veracruz, se usó en el norte para esta mezcla, se usó en Sinaloa, Coahuila, en Texas, y solo en Veracruz, digamos, tuvo éxito porque fueron las milicias de pardos y morenos en la guerra de independencia, los que estaban a favor de la independencia, que empezaron a usar el término jarocho ya resignificado. Hasta donde sabemos, el término jarocho fue un término que se empezó a usar a principios del siglo XIX. La explicación del término aparece en una crónica de viaje de un viajero francés, Lucien Biart, que habla de los jarochos como aquellos vaqueros mulatos de origen africano que con sus jaras, con sus puyas iban picando el ganado desde las tierras bajas del sur de Veracruz, esto es la región de los Tuxtlas, Cosamaloapan, Veracruz, Acayucan, y subían el ganado primero a Orizaba y de Orizaba para llegar a Tlaxcala o Puebla. Y es un término con el cual la gente del altiplano designaba ese vaquero que con la jara va picando el ganado y lo conduce de las tierras bajas a las tierras altas. En el siglo XVIII o en el siglo XIX se le atribuye a las personas que vivían en el campo, cerca de la costa, y en lo que hoy nosotros llamamos el sotavento, ¿no? Entonces se le puede atribuir a las personas que viven en Alvarado, en Tlacotalpan, también eran jarochos. Pues ya es hasta finales del siglo XIX que se empieza a generalizar, digamos, el término de jarocho en el centro urbano, pero al principio era la confluencia de una persona que podía tener antecedentes de raza negra, india, con español, ¿no? Para el siglo XIX puede ser el habitante de extramuros del puerto de Veracruz, y para el siglo XX el término jarocho ya es para todos los habitantes desde Veracruz hasta el Sotavento. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y debemos de pelear. Hablando de la identidad, le preguntaba yo a una amiga, oye, ¿qué idea tienes de los jarochos o de los veracruzanos? Pues eso, que son mal hablados, que dicen cosas de doble sentido, que son albureros. Esa no es la identidad del veracruzano o del jarocho. Sí, por supuesto. A mí me parece que efectivamente, en términos de lo que han dicho los especialistas alrededor del origen del jarocho, yo sí creo que lo mal hablado, lo parlanchín, lo dicharachero, es uno de los rasgos, ¿no? Por lo menos desde afuera, si nos ven. O sea, yo soy
de Cosamaloapan y recuerdo que cuando comencé a tener idea de lo que era la identidad del veracruzano y específicamente el jarocho, tenía que ver con eso, ¿no? Y sí, yo recuerdo que el primer albur que accidentalmente me salió, por poco y me sale mal, porque mi papá se enojó muchísimo, ¿no? Como que a mi edad yo ya estaba hablando de albures, yo ni era consciente de eso, no sé, igual y se trae desde adentro y en el momento menos esperado aparece, ¿no? Yo creo que aquí sí tenemos aquí en el puerto una identidad dual. Hay una parte que compartimos con los jarochos, digamos, con tierra adentro, ¿no? O sea, con todo lo que está hasta toda las dos cuencas del Papalapan, Coatzacoalcos, pero también hay otra parte de la identidad que compartimos así para afuera, para el mar, pues, ¿no? Con el Caribe, claro, con todas esas cosas. Y eso es precisamente lo que le da la característica así como de bisagra de aquí al puerto de Veracruz, pues, porque tenemos esas dos identidades que se cruzan aquí en el puerto, ¿no? Y bueno, y si le podemos añadir libaneses y otras cosas, pero yo creo que esas serían los dos grandes pilares de la identidad porteña, ¿no? Lo que nos conecta con tierra adentro, con lo jarocho, con el son jarocho, etcétera, pero también lo que nos conecta con el Caribe, que no podríamos explicar el puerto de Veracruz si no fuera caribeño también, ¿no? Claro. Claro. Sí. No, y que además inmediatamente lo reconocemos, ¿no? Claro, digo, no, pero es el color de la piel, la manera de hablar, la comida, los edificios, todo. La ¿no? forma en que caminamos incluso, ¿no? Yo sí creo que para hablar acerca de la cultura y de la identidad del jarocho, en estos tiempos sí es necesario reconocer todo aquello que se ha fusionado, que se ha mezclado para constituir esto que nos caracteriza, ¿no? Lo que al final del día no solamente es significativo para nosotros, sino que determina el imaginario de los que nos ven de afuera. Vienen a Veracruz, ¿por qué? Por el mar, por el goce, por el morbo. ¿No? Por carnaval. Por carnaval, claro, por supuesto, ¿no? El danzón, ¿no? Claro, la parte festiva, ¿no? O sea, esta idea que se tiene de que aquí se viene particularmente a disfrutar de la vida, ¿no? Eso es muy interesante. Yo lo que diría es que la sociedad porteña ha logrado construir una extraordinaria capacidad para disfrutar la vida. El ritmo, para mí es el ritmo. Mira, nosotros fuimos muy influidos por los cubanos. Como también te digo una cosa, tenemos una cierta chispa, ¿no? Somos más, muy abiertos. La gente de Veracruz era muy abierta, no era cerrada. Era gente, ¿por qué? Porque teníamos que recibir a todo el que venía de fuera, ya fuera en ferrocarril, ya fuera en barco. El carácter del porteño, o sea, del veracruzano, del habitante del puerto de Veracruz, es como una persona muy abierta. Tiene un carácter donde se explayan, manifiestan su alegría, sus frustraciones también las pueden manifestar de manera muy clara. Y porque es una cultura diferente, están acostumbrados a la cultura en la calle. Es muy característico del puerto abrir las ventanas, los portones, las puertas, y no solamente que se vea lo que hay en el interior de la casa, sino sacan el mueble a la calle. ¿Ah? Y se ponen a hablar así, ahora sí que casi a gritos, en unas tonalidades tan fuertes que en otras regiones no. Bueno, creo que su alegría, su hospitalidad, su agilidad mental también, y bueno, atrevería yo a decir que hasta su lenguaje florido nos distingue. Una forma de expresión verbal que sí vamos a encontrar del costeño, del porteño, del jarocho, del veracruzano, incluso frente a otros de la cuenca, frente a otros del Caribe, y ya no digamos del altiplano y la llanura, ¿no?, de México. Y es en principio que tienen fonéticamente un tono más alto al hablar, una risa como sarcástica o burlona en sus expresiones, dobles sentidos muchas veces. El doble sentido es muy común. Y por el otro lado, una algarabía al oír nada más parecen ecos y sinfonías cuando está uno en algún café o en algún espacio público.
que todo el mundo se entiende, es decir, no nos asusta lo altisonante. En el puerto de Veracruz yo creo que hay algo pues hacia el escándalo. Y se escucha en el mercado o en los espacios públicos una especie de franqueza, entre comillas, al expresarse. Es decir, el tuteo. Pero yo quisiera resaltar algo con respecto a la identidad y que me parece que es sui generis en el puerto. Cuando uno va en la calle, se encuentran las neverías tan famosas del puerto y gritan, güero, güero, güero. Y el güero es, independientemente que como nosotros que somos color sepia, también somos güero. No hay distinción. Todo el mundo es güero. No hay distinción. Buscándole un poquito a la historia, bueno, parece que trasciende desde la presencia blanca de los invasores, en su caso norteamericanos, o Allende, en un momento dado los franceses, se estableció, el güero es todo, que es distinto, pero que es cliente a la vez. Y entonces es una cuestión en la cual ya no distinguen en el puerto aquellos que tienen rasgos diferentes raciales a los del mestizaje propio que se fue desarrollando a través del tiempo. Pero eso también tiene doble sentido, porque güero también quiere decir hueco y también quiere decir, bueno, vacío o ausente de color. Fallido, ¿no? Sí. No sé qué tan presente lo tengan estos neveros que efectivamente en la calle nos interpelan, ¿no? Y pareciera ser que se ha convertido en una suerte de sello que identifica la oferta que hacen de ese producto, que además es particularmente veracruzano por la forma en que lo elaboran, ¿no? A mí me parece muy interesante el asunto de la sonoridad que nos caracteriza, ¿no? Sí, pareciera ser que tenemos una relación muy, muy estrecha y muy propia con lo altisonante, como bien apuntabas, y creo que en ese sentido sí hay un rasgo de distinción frente a otras formas de ser veracruzano, ¿no? Y además el contacto, la proximidad, ¿no? La forma de relacionarnos personalmente es muy cercana al contacto físico, cosa que no es común en otros contextos. Y también, quizá por el clima, pero también es una sociedad muy hacia afuera, pues, ¿no? O sea, en las noches, en los barrios porteños, pues la gente sale, ¿no? O abre la puerta o saca su mecedora a la calle, etcétera. La hamaca. La hamaca. Es una sociedad hacia afuera. O sea, es una sociedad que no se recluye, ¿no? Sino que es una sociedad... Y entonces, pues ahí viene todo lo demás. La algarabía, el intercambio, pues el estar molestando al de junto y el de gritarle al de enfrente y cosas... Porque eso es parte de la vida misma del puerto, ¿no? O sea, que evidentemente en una ciudad fría, no sé, como tanto tenemos en el país, no se da. La gente se y agrégale a eso también es gestual. Las extremidades a veces, sin pudor alguno. Sí. O bien lucen las mujeres a veces deliberadamente sus bellezas, sin ningún problema, vamos a decir así, con respecto a la moralilla de la sociedad, ¿no? Sí. Qué suerte. Qué Afortunadamente nadie se está enojando, ¿no? Ahí está el candor, ahí está el coqueteo, ahí está la manera de caminar, de hacer ritmo y sobre todo, bueno, pues tiene que ver obviamente el clima, las condiciones en el cual hay una tipología, vamos a decir. Recuerdo un amigo que cuando me invitaba a ir al café era para eso. Nos sentábamos fuera del café, el que está enfrente del Zócalo, y decía, es que me gusta ver cómo camina la gente, y particularmente cómo caminan las mujeres, el ritmo que llevan, esta forma natural de expresar finalmente lo que la constituye a propósito de esta fusión cultural, étnica que tenemos, ¿no? Sí. Es la memoria del cuerpo. Pues, claro. ¿no? O sea, además, si uno pregunta en todo el país acerca de Veracruz, la gente piensa pues en cadencia, en cadera, ¿no? Porque cierto, eso es lo que nos distingue, ¿no? O sea, en baile, ¿no? Porque eso es parte de esta historia colectiva que guardamos en el cuerpo, pues, ¿no? O sea, la memoria corporal, ¿qué dices? Exacto, sí. Jarocho refiere a un sector muy específico de la población, que es la población que hoy llamaríamos afrodescendiente. Se nota en el puerto de Veracruz cómo las personas a la hora que
que se expresan comen las sílabas. Entonces, son fácilmente identificables cuando salen del puerto de Veracruz. Ah, eres jarocho, ¿no? Antes a lo mejor se identificaban por el pelo ensortijado, por el carácter, porque bailaban la bamba, porque zapateaban, ¿no? Pero ahora no, también puede ser otro tipo de características que lo van identificando. Pues más o menos es su carácter. El costeño es más hablador, más parlanchín, quizá porque nosotros fuimos los primeros contactos que hubo cuando cuando nos conquistaron. Veracruz, acuérdate que es la puerta de entrada de todo. Y la región del Sotavento incluía las provincias de Acayucan o Coatzacoalcos, los Tuxtlas, Cosamaloapan y la Nueva Veracruz. Y es lo que después se va a conocer como la región jarocha. Tenemos cuencas que articulan y han unido históricamente a los habitantes de la costa. Y esto lo ve uno desde los olmecas. Estas características climáticas, ambientales, ¿no?, fueron también incidiendo en configurar históricamente a una región y por lo tanto a sus habitantes. Eso tiene que ver con el movimiento, la forma de construir la identidad, ¿no? Cómo las personas asumen características en esta parte de la región, ¿no?, centro de Veracruz, ¿no? El jarocho ya no se le identifica por esta mezcla de razas, sino por su carácter, por su actitud ante la vida. Digamos, una persona alegre, que tiene determinados gustos y que tiene determinadas tradiciones, digamos, ¿no? Hablar acerca de la cultura y de la identidad del jarocho es reconocer su historia y todo esto que estamos hablando, y es muy interesante verlo en el presente, ¿no? Particularmente pensando, por ejemplo, en nosotros, ¿no? La generación a las que pertenecemos, frente a las generaciones actuales que han tenido que ir comprendiendo las características que tienen que distinguirnos y que tienen que ser una suerte de propiedad o de bien social. Pareciera ser que pueden estarse perdiendo, pero creo que tenemos jóvenes, nuevas generaciones que siguen pensando en lo importante que es defender lo que nos distingue, ¿no? Sobre todo la gente que viene a estudiar de pronto se apropia de este territorio, de estos elementos que nos identifican, donde se socializa y aflora finalmente lo que distingue a la gente que es del puerto, ¿no? Que está en la memoria del cuerpo y en los recuerdos, en lo que hemos aprendido de generaciones anteriores y que las recuperamos, ¿no?, en espacios de expresión de lo gozoso, y creo que eso también forma parte de esos lugares para pensar la identidad del veracruzano, ¿no?, del jarocho. Lo que dices muy bien. Yo diría que hay una característica más que observamos en los habitantes del puerto, es esa actitud abierta, y ante el forastero, el extraño, el que viene, encuentran una actitud amigable y que permite ser una herencia efectivamente de una identidad que ha recibido migrantes desde tiempo A. Se funda con migrantes incluso. Entonces encontramos esa, valga la expresión, que sí se representa como un rasgo identitario en el puerto, el efecto de hospitalidad. Sí. Y esa hospitalidad lo vemos no solamente en el mundo cultural, en el mundo de los negocios, en la vida cotidiana. Uno puede ir al mercado, puede ir a algún restaurante, etcétera, y encuentra así amabilidad. No existe esa actitud severa, sino se trata de ser complaciente. Claro, podrán a algunos haberles ido muy mal en la vida, pero el hecho es de que hay ese esfuerzo por ser todavía una tierra hospitalaria. Es cierto, es cierto. Y sin embargo, hay personas a las que les incomoda que lo tuteen, por ejemplo. O que llegue el mesero y te regañe. Y te regañe. No, porque aquí hay el único café que te regaña un mesero, ¿no? Y sí, uno lo acepta. Sí, es cierto, es cierto.
O que le digas, oye, tráeme un plato de... No, mejor te traigo esta otra. Esto está mejor. Decida por ti. Sí, yo me he topado con cosas de esas. Y bueno, pues también con albureros que en el útero de Veracruz, que es la plaza central y los portales y eso, normalmente hay personas que te sueltan un albur con la mano en la cintura y que pasa totalmente desapercibido. Mira por dónde andamos. Sabes que yo creo que es la única ciudad que pudo tener a Paco Píldora como cronista. Como cronista, claro. Entonces sí, es verdad, un gran personaje. Me parece que fue un gran cronista. No solamente en narrar la vida del puerto, sino una manera de ser del puerto. Un ejemplo. Él era el puerto, digo, su propia personalidad, así, él era así como Monsiváis para la Ciudad de México, claro. Claro, él resumía muchas cosas aparte de su humor poético. ¿Qué pasó? Hablando de amor. Ya empezamos, ¿qué pasó? Está bien, sigue. No me quitaron la inspiración, digo. Y yo creo que hemos contribuido en mucho a heredar estas formas de habla en algunas culturas, en algunos contextos del propio México, ¿no? ¿Por qué? Porque también si hablamos nosotros de la herencia de quienes han llegado, muchos veracruzanos han salido y finalmente han contribuido en algo a modificar, ¿no?, las formas de ser. Yo platicaba, por ejemplo, con Pepe sociedad. Arévalo, que fue pianista de Toña la Negra. Él es nacido en la Ciudad de México. Pero decía así, no, es que cuando Toña me mienta la madre hasta siento bonito. Pues sí. Y ya si estamos en anécdotas, aquí Venustiano Carranza aprendió a bailar danzón, entonces pudo esa figura muy señera, muy sobria en la política revolucionaria, hay que aprender algún ritmo para poder ajustarse a las circunstancias porteñas, ¿verdad? Y el danzón es uno de los, pues es... Justamente no sé si es una cosa llegada a Veracruz y hecha a Veracruz. Dicen los cubanos que ya no se sabe de dónde es, ¿no? O sea, yo creo que sí es verdad. O sea, si comparamos la forma en que se baila el danzón aquí en Veracruz con cómo se baila en otras latitudes, sí hay una diferencia, que me parece es importantísimo en el contexto de esta celebración, es que hay que buscar la forma de que se recupere la posibilidad de seguir construyendo la historia de Veracruz desde sus formas más representativas, como por ejemplo puede ser el danzón o es el danzón. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Veracruz, en el Zócalo, hay un día a la semana donde se baila danzón. Y antes uno veía a distintas generaciones bailando. Y hoy cada vez es más difícil ver a las nuevas generaciones que bailen danzón. Pero el danzón creo que además, y yo se lo decía a mi abuela, ella se enojaba mucho, es muy erótico, ¿no? Es muy sensual si se quiere bailar en la forma en que lo bailamos aquí en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces yo sí creo que las nuevas generaciones tienen que aprender a disfrutar del danzón, no solamente por lo que pueden ver, sino cómo a través del cuerpo y ese contacto que se tiene, se pueden expresar muchísimas cosas. La vida musical, cultural del puerto de Veracruz da cuenta de eso. Yo me acuerdo hace algunos años un testimonio de un bailador de danzón que preguntaba, ¿sabe usted por qué se inventó el danzón? Y la respuesta que él daba era formidable, se inventó para que el hombre y la mujer se pudieran abrazar públicamente. Esa conciencia, esa capacidad de que el baile, la música, te permite disfrutar la vida, es a lo que yo intento aludir cuando digo que la vida musical, cultural y festiva del puerto de Veracruz deja muy en claro que ha logrado desarrollar una enorme capacidad para disfrutar la vida con lo que hay. Realmente en cuestión musical, en cuestión de artes, tuvimos mucha gente. Salvador Díaz Mirón, que fue y de compositores, pues Agustín Lara, que se hizo compositor, Enrique Cantarell, Enrique Fentanes, gente que hicieron muchas canciones, eran prolíficos. Veracruz fue prolífico para hacer canciones. Bueno, nuestra máxima expresión de porteño, de cantante, fue
Toña la Negra, que fue la musa de Agustín Lara, ¿no? Para mí es una de las mejores voces que ha habido de aquí de Veracruz. Sí, bueno, así como llegó el danzón, de alguna manera llegaron otros ritmos, incluyendo el fandango. Es decir, el fandango es símbolo de un mestizaje y que pues acá me gustaría que tú los comentaras más, porque eso es, digamos, también un rasgo muy distintivo, no solamente del puerto, sino de la cuenca, pero además que es nuestro símbolo. Así es, sí. Sí, bueno, es un proceso, digamos, complejón, porque, o sea, el son jarocho era parte de la vida musical del puerto, quizá hasta finales del 18. Durante el 19 el son jarocho ahora sí que agarra tierra adentro, ¿no? Se va hacia el sur y ahí como que realmente tiene esta conformación como son jarocho, pero siempre en relación con el puerto. El puerto siempre fue como el referente, el puerto de entrada y salida de muchas cosas. El son jarocho se refugia, se regresa. Lo malo y lo bueno. Y después de dos presidentes veracruzanos al hilo, pues bueno, ahora sí que retacha y se vuelve el símbolo de Veracruz y el que además nos simboliza hacia afuera, ¿no? O sea, no nada más es ya nuestro uso externo y entonces pues el puerto se vuelve referente, por eso le dicen Puerto Jarocho, pues, ¿no? Es como que entonces el son jarocho siempre ha estado formando parte fundamental. Hubo una época, yo diría cuando menos desde los 30 a los 60 en que el puerto fue hegemónicamente caribeño, ¿no? Como que lo jarocho estaba así como que nada más sobreviviendo, ¿no? Luego regresó, viene Miguel Alemán, viene Ruiz Cortines, entonces como que volvió a resurgir, pero siempre ha sido, las dos partes de la ecuación han estado ahí fluctuando una de la otra, ¿no? Y por eso la salsa es tan importante para el puerto, porque nos comunica con el Caribe, que es pues nuestra identidad también, ¿no? Claro, y el punto de enlace sería el llamado son cubano, ¿no? Que Claro, también sí, tiene sí. una presencia especialmente significativa aquí en el bolero. El bolero, claro. El bolero es fundamental para Veracruz, pues, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, así es, ¿no? Entonces, Así. Para y los sí que es nos cubano, están viendo, cuando se habla de la identidad del puerto es difícil solamente si en términos actuales nosotros la definimos como una identidad transfronteriza, porque nos llega y exportamos. Es una identidad que va cambiando, pero a la vez ha irradiado hacia afuera y ha mezclado al interior las influencias que ha recibido. Es receptora por naturaleza, pues. Entonces es efectivamente acá donde va a cobrar formas las diversas influencias que llegaron no solamente desde la etapa colonial, la conquista, la etapa colonial, siglo XIX y hasta el siglo XX y hasta nuestros días. Entonces la identidad es mutante y en el puerto lo podemos tener nosotros si lo observamos como una entidad de verdad que al celebrar 500 años estamos celebrando su cosmopolitismo, Sí. pero a la vez la Es verdad. originalidad de ese Sí. cosmopolitismo. Así es. La celebración tendría que, por una parte, permitirnos reflexionar, problematizar, pero también reconocernos, ¿no? Yo sí creo que es una excelente oportunidad para reencantarnos, ¿no? Yo no sé si reinventarnos, pero reencantarnos por lo menos creo que sí es Yo importante. creo que habría que hacer las paces con los cambios, ¿no? O sea, evidentemente Sí, las claro. nuevas generaciones le han añadido cosas, ¿no? O sea, así es. en lo que yo creo que no podríamos estar de acuerdo es en que el añadir cosas significa que tengamos que tirar las viejitas, ¿no? Que eso es una discusión que he tenido con los muchachos, o sea, que si eres veracruzano y no conoces a Toña la Negra, yo creo que estás en un error grave, pues, ¿no? O sea, no quiere decir que no te guste todo lo que andas oyendo y lo que viene de todos lados, etcétera, está bien, pero pues si no has oído Oración Caribe, vas ahorita y la buscas y la oyes porque la tienes que oír, porque es fundamental para tu formación como porteño, ¿no? Sobre todo en la primera época de Toña la Negra, que tenía una voz timbrada, preciosísima y que emocionante. Yo oigo a Toña la Negra cantando alguna canción veracruzana de Agustín Larezo, pues me emociono. Podía estar a la altura de cantantes clásicos importantes del mundo. Sin pestañear. Sin pestañear. Sí, por supuesto. Me parece que hay que buscar la forma de acercarle a los muchachos, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que hizo con el disco homenaje a
Agustín Lara, Natalia Lafourcade, fue interesante, ¿no? Porque ahí descubrieron, ¿no? De pronto se dieron cuenta que tenemos un compositor importantísimo a nivel nacional e internacional y que vale la pena escucharlo, ¿no? Y qué bueno que se hayan acercado estas generaciones a través de ella. La otra parte corresponde a las familias, ¿no? O sea, volver a poner estos discos, porque sí es un auténtico descubrimiento cuando uno escucha estas voces que yo siempre digo, ya no la hay. Ya no hay estas voces, o sea, ¿dónde están esas grandes voces que teníamos, como por ejemplo Toña la Negra, ¿no? Que tenía un sentimiento y una potencia en la voz, una tesitura que ahorita ya difícilmente alguien la tiene, ¿no? Y es cierto, o sea, está bien que te guste el reggaetón, ¿no? O sea, pero darle cabida, por lo menos atrévete a escuchar y te vas a dar cuenta que vas a descubrir cosas que no ha habido otra vez. Yo creo que no es un closet que tengas que tirar las cosas viejitas. No, claro que no, por simplemente le sigues añadiendo cosas, ¿no? Así es. Yo sí siento que, bueno, de eso se trata en esta conmemoración o en estas conmemoraciones, de recuperar una memoria histórica, recuperar procesos que nos dan sentido de pertenencia. No he encontrado efectivamente renegados de su pasado en Veracruz, ni en el puerto ni en otros lados, que nieguen las raíces. Creo que forma parte ya de la cultura general, de la sociedad, tanto letrada como poco letrada, el de tener un sentido de pertenencia. Es decir, a cualquiera que se le pregunte de dónde eres, te va a dar fielmente su ubicación y te va a decir de alguna manera su genealogía. Y no se apena, no se avergüenza, independientemente de las diferencias sociales que hay, ¿no? Pero sí hay un ethos común, hay cierta unidad, hay algo que crea un espíritu comunitario. Pero incluso he encontrado que en el puerto de Veracruz, con la conmemoración que se hizo de los 100 años de la ocupación norteamericana, de la invasión norteamericana, cierta idea de patriotismo muy local, muy regional. Fuimos acá, donde la primera defensa. Fue aquí donde las leyes de reforma, fue aquí donde las leyes sociales de Carranza, ¿no? Es decir, tenemos pedigrí. No somos cualquier hijo de vecino, ¿no? Así es, Sí. así es. Aunque a veces hablemos y actuemos como eso, ¿verdad? Bueno, pero es bien interesante porque a veces hace falta hacer visible cosas, ¿no? O sea, tenemos linaje, tenemos pedigrí. ¿Por qué somos 4 veces heroica? Hay que decirle a los muchachos, somos por eso, ¿no? Especialmente importante, ¿no? Que no se rajó. Que no nos rajamos, aquí, ¿no? Que no, se rajaron otros, nosotros no nos rajamos. Exacto, sí. ¿No? Digo, perdimos, pero no nos rajamos. Que es diferente, pero no ¿no? nos rajamos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí habla también, o abona en todo caso, a este sentido de pertenencia que sin duda alguna alimenta la identidad que nos caracteriza. Históricamente estamos en los anales de la historia de México, ¿no? De América Latina. Hay que recuperar esa memoria histórica para hacerla vital y oxigenarla y decirle a las nuevas generaciones, estos somos. Y por eso tenemos que celebrar con conciencia sin renunciar al goce, finalmente, porque entonces perderíamos una buena parte de lo que somos, ¿no? Pues es que cuando llega el momento nos enfrentamos, pero cuando llega el momento sabemos divertirnos. Claro, Creo que es lo importante, o sea, ¿no? ¿de qué se trata? ¿De ser serio? Bueno, tratamos de ser serios, ¿no? Aunque preferentemente seamos lúdicos, ¿no? Entonces nos distinguimos por muchísimas cosas, pero si se trata de lo letrado, esta es nuestra historia. Aquí estamos, ¿no? Ocupamos un lugar importantísimo en lo que se ha narrado de México, ¿no? Que esta oportunidad de conmemorar los 500 años nos den, por un lado, la posibilidad de replantear la forma en que hemos contado la historia. Y en el momento en que empecemos a replantear eso y a revalorar los aportes de los grupos populares, van a empezar a aparecer estas figuras que lo interesante del caso es que no van a cesar de aparecer y no recuperarlos desde una visión exótica. Son grupos humanos con sus contradicciones, con sus sueños, con sus conflictos, pero que ahí están y ahí en estado. Es muy interesante también seguir pensando cómo las identidades regionales se construyen en este vis a vis, en este cara a cara,
de lo propio con lo extraño, ¿no? Tenemos una oportunidad para generar una discusión pública de las muchas cosas que somos, pero sobre todo las muchas posibilidades que tenemos para hacer de frente al futuro. Y en ese sentido, creo que es fundamental que estos esfuerzos recuperen el aporte de los sectores populares en la historia de esta ciudad y puerto y de este país. Y es fundamental. Claro, y creo que hay algunos pasajes en la historia de Veracruz donde la vida cotidiana tiene un papel importante y que es una historia que se ha narrado particularmente hacia adentro, ¿no? Los movimientos inquilinarios, el sindicalismo, el movimiento ferrocarrilero, por ejemplo. Creo que también la vida cotidiana, también creo yo que es ese lugar donde todas las expresiones tienen cabida, no solamente las historias oficiales, sino también aquella donde por sus personajes que de pronto fueron desdibujados, me parece que también vale la pena que hablemos de ellos, ¿no? También contribuirían a este ejercicio de recuperación de la memoria y de reflexión de lo que finalmente también somos, ¿no? Muchas cosas que necesitan saber los muchachos acerca de eso, las nuevas generaciones. Todavía existe una ley inquilinaria en Veracruz que no la hay en muchas partes. Así es, y que es gracias a un movimiento como este, ¿no? Justamente son los años 20 que yo creo da una cohesión especial a las luchas populares. Y ahí se distingue Veracruz y sale de manifiesto todo lo que fue, si ustedes quieren, asumiendo de los procesos revolucionarios que se venía dando desde el 10, etcétera. Y en los 20 tenemos nosotros, con Nerón Proal, particularmente, pero es porque lo encabeza. Pero un movimiento urbano que sintetiza las luchas que ya traían los portuarios, la lucha que traían los electricistas, los tranviarios, los panaderos, pero principalmente las huestes que integraron ese movimiento, las meretrices, por decirle, las prostitutas, que tenían y sacaron sus colchones cuando había colchonetas, yo creo que no eran colchones, estoy en huelga y no pago renta, ¿no? Esa es una manifestación de una lucha anarquista que denota ese espíritu de alguna manera y la cultura que se estaba cuajando en el puerto en las clases populares. Y que enfrentaron a los capitales internos y externos por mejorías de sus condiciones de vida. Porque si uno se mete a cuáles fueron las causas de esta lucha y estas protestas en las cuales un día sí, otro día sí, otro día sí, se interrumpían los servicios, etc. Veracruz llegó a ser como el símbolo del caos. No lo pudo controlar, no lo podían controlar ni el gobierno estatal ni el gobierno federal. Tuvo que haber la represión para poder ponerle un punto suspensivo al asunto. Sin embargo, ya que mencionaste, es otro personaje que llega a Veracruz. Era un Proal, pero que denota justamente esa apertura que tenían para un personaje de tanta intuición hacia la locura, contra todos los poderes, ¿no? Contra todos los poderes, no había manera de ponerle, de entablar, digamos, un acuerdo, a pesar de que mediaban, si quieres, en esos momentos ya hasta un alcalde o un presidente municipal que había emergido de los trabajadores. Entonces Veracruz sí tiene esa particularidad de ser, ha engendrado procesos históricos que debemos de aprenderle porque en la lucha urbana creo lleva la batuta. Sí, me gustó mucho esto en la lucha urbana, ¿eh? Sí, claro, porque fue el primer movimiento así típicamente urbano, pues, hecho desde la ciudad misma y sus barrios, pues, ¿no? Que además no por nada también La Huaca era el lugar donde ya estaba metido el danzón hasta el tuétano, ¿no? Sí. Y después llegó el son cubano y también se volvió parte ya del tejido social del puerto, ¿no? Que un ejercicio de reflexión para conmemorar los 500 años de la ciudad y puerto de Veracruz nos permitiera
poner en cuestionamiento un relato de la historia que ha puesto excesiva atención en las élites y los grupos de poder, para entonces recuperar prácticas sociales de otros sectores de la población. Lo interesante del caso es que cuando uno piensa en Veracruz y uno piensa en el imaginario que se tiene de Veracruz, tanto en el país como en muchas partes del mundo, lo que va a aparecer son las prácticas culturales. Y en esas prácticas culturales lo que vamos a tener es a la gente de a pie. Mucha de esa gente de a pie, evidentemente, es población de origen africano, afrodescendientes, pero estamos ante una cultura, digamos, muy rica y muy variada también, ¿no? Donde, por supuesto, que las constantes migraciones que han habido han enriquecido la cultura popular. Todo eso es muy interesante, muy importante, y a lo mejor estamos dejando un poquito de lado algo que Veracruz ha aportado con mucha fuerza, que es la parte culinaria también. Claro, que es una... sí, claro, por supuesto. Ya llega la hora de la comida, ¿verdad? Pero ahí, qué bueno que tocas Pues, eso. ¿por qué crees que estoy tocando el asunto? Hablo, por ejemplo, de cosas como pues, las gorditas, el arroz a la tumbada, el pescado a la veracruzana. Sí, así es. Que ese es... Porque otra vez ha sido el punto de cruce de muchas influencias que dan como resultado algo único, pues, ¿no? Que, y estamos hablando, obviamente, de lo caribeño, obviamente de lo, digamos, de lo jarocho, pero también está toda la parte, digamos, del Medio Oriente, ¿no? Que, Sí. que vino así como que a ponerle ahí un granito de especia, ¿no? A la comida, así es, hablando de Pues la ese es comida, ¿no? el otro rasgo de verdad de identidad, que aparte de la lengua, el idioma, las formas del cuerpo, corporales, lingüísticas y expresivas, el gusto. El gusto, y obviamente el gusto por lo culinario, el gusto por el buen comer, etcétera, e integrando los elementos. Aquí sí hay una mezcla de lo más interesante que han estudiado los que se dedican a la historia de la cocina o de lo culinario y las mentalidades, etcétera, porque ya forma parte de una manera de hacer y una manera de degustar. Se nos hace agua a la boca cuando oímos un cóctel, cuando oímos, vamos a unas picaditas, ¿no? Vamos a Sí, sin albur. sin albur, ¿no? Sí, los guisos múltiples, pero que son de verdad síntesis, es decir, no podemos decir que es exactamente cocina precolombina, ¿no? Ni tampoco podemos decir que es cocina ibérica, sino que va mezclando hasta los elementos que se tienen, ¿no? Eso da la característica básica del pueblo. Y que hoy en día, hablando de las tendencias, de qué identidad estamos dejando a las generaciones, efectivamente ya hay una inclinación más que la pizza, se ha integrado ya la cocina tradicional, vamos a llamarla, en su versión que ya le ponen salsita y picolín. Sí, Ahí ya le hicieron, ya la van adaptando a las circunstancias, ¿no? Los hot dogs y cosas por el estilo, las hamburguesas ya le ponen piña, ya le hacen cosas por el estilo que dicen, bueno, ¿de dónde sacaron estos? Ese gusto, ¿verdad? Por los matices dulces, agrios y salados. Bueno. Sé que hay personas que les gusta poner el acento en lo único e irrepetible. A mí me gusta más pensar como en lo que tienen en común. Y la comida del puerto de Veracruz es la expresión local de una comida regional. Del Sotavento, donde no hay que olvidarlo, el maíz juega un papel central, ¿no? O sea, si hablamos de gorditas, de picaditas, ¿verdad? De salbutes, tenemos el maíz combinado con carne de puerco, por supuesto, con pescado. Pero si hay una comida, digamos, si yo llego al puerto de Veracruz, en lo que estoy pensando es en comerme una gordita de anís, una negrita, ¿no? Es decir, con frijol, en comerme unos huevos tirados, ¿sí? En tomarme una champola de guanábana. Esa es mi forma también de identificar, en comer unos tamales de elote con carne de puerco, ¿no?
y por supuesto todas las delicias que asociadas a la vida del mar, ¿no? Un arroz a la tumbada, ¿no? Que para mí... Entonces yo creo que sí hay elementos, pero que diría yo, no solamente son privativos del puerto de Veracruz, sino que están muy vinculados con la historia de una región. Es una comida que sí puede ser muy con influencia española, porque eran productos que se importaban y que llegaban por Veracruz. Las aceitunas, las alcaparras, el aceite de oliva, cualquiera tenía acceso a esos productos, entonces hacían, por eso las combinaciones. Bueno, en el puerto de Veracruz lo que lo caracteriza es los mariscos, se hacen platillos extraordinarios. Los primeros sí es el pescado a la veracruzana, que puede ser de cualquier pescado. El famoso arroz a la tumbada, los calamares, la tortuga también se hacía mucho. Y los ceviches, los ostiones, por ejemplo, ¿no? Era parte del paseo dominical de los porteños, traerse los ostiones de Mantinga a Veracruz para hacerlos en cóctel, ¿no? Que sea rica y sabrosa, ay, deme un palito de ron. Entonces, en estos momentos se vive, sí, efectivamente, en las nuevas generaciones, una identidad que está viendo también la americanización y que ese es digamos, un riesgo, si se quiere ver así. Pero al recordarles que, pues, cuando se les ofrece que coman un tamal que viene acá de Lerdo, etcétera, van a ver que con gusto lo van a aceptar. Claro, o los panes, un lechero. Es decir, en estos gustos, ahí sí nos identificamos todos, pobres y ricos. Sí, a mí me parece que somos atrevidos, o sea, nos atrevemos a experimentar, a probar cosas nuevas, y yo creo que sí ha habido en los últimos años un desarrollo del paladar especialmente exquisito, ¿no? Por esta cantidad de ingredientes que de pronto en una comida tradicional o en una comida que viene más allá del mar ha encontrado cabida aquí en la ciudad. Creo que en ese sentido la ciudad también tenemos que reconocerla como un gran personaje. O sea, no solamente es un contexto cultural, urbano, social, sino de pronto por la forma en que la propia ciudad es capaz de contarnos historias, es capaz de interpelarnos, es capaz de decir, hey, aquí estoy, mira, esto es lo novedoso, esto es lo antiguo, te propongo esto. Y yo creo que en ese sentido, las prácticas y hábitos que nos caracterizan hoy día los veracruzanos tienen mucho que ver por la forma que hemos aprendido a escuchar, a palpar y a sentir lo que la ciudad como contexto nos está ofreciendo. Y creo que en ese sentido, sí, en el terreno culinario, híjole, cada experimento que hay, que uno dice, ¿y cómo? O sea, ¿qué imaginación tuvieron para integrarle este ingrediente a esta comida que nada tiene que ver? Sí. Y lo más delicioso es que nos hemos atrevido a probarlo, ¿no? Y a reconocer, esto me gusta, caray, esto yo no lo había pensado, pero sale rico, ¿no? Pero paralelismos, ¿no? Parte de la cocina mexicana es el barroquismo. Se trata de probar. Y me cuentan las historias del mole famoso y las monjitas en Puebla y el chile en nogada y la fregada, ¿no? Es decir, sí hay toda esta situación en la cual América es reinvento, pero Veracruz es en superlativo, porque sí ha agregado elementos que yo creo de un regionalismo que lo distingue en los 4 puntos cardinales. Y aquí hay que llegar a un restaurante y decirle al mesero, ¿tienes hueva? Sí, señor. Pues olvídate de ella y sírveme rápido. Y para terminar, quiero decir un verso anónimo. El buey nació para arar, el burro para aparejo, para la cazuela el conejo y el ave para volar. Pero el que nació pendejo, pendejo se ha de quedar aunque se muera de viejo. Muy bien. No, muchas gracias. Ahí está. ¿Qué conductor tenemos, no? ¿Qué conductor tenemos, no? Muy amables.